La muerte es palabra que jamás se dice. Hay que entender que de alguna manera quema los labios. Desde Memory Access para todo el world, hablaremos de algunos datos de México que no aparecen en los libros de historia, o igual forma no han sido documentados. ¿Quién no recuerda al famoso chupacabras, que se hizo viral a mediados de los 90s, que causó pánico y la atención de todo el pueblo mexicano? El gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari cometía el robo más grande de la historia de México, llamado el Fobaproa. Y muchos de aquel entonces, sus millones se volvían miles, sus cientos se volvían centavos. Era la famosa crisis del 94. El entonces presidente electo Ernesto Zedillo mandó sus tropas al estado de Chiapas, en donde cerca de 300 personas murieron durante los conflictos, y si el chupacabra seguía dando de qué hablar. El fallecimiento del actor Joaquín Pardavé fue noticia el 20 de julio de 1955. Muchos aseguran que el actor no perdió la vida, sino fue enterrado vivo como consecuencia de ataques catalépticos. Según la leyenda, Pardavé sufría de catalepsia, una enfermedad que ataca al sistema nervioso de manera repentina y se caracteriza por rigidez e inmovilidad del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad, obviamente, lo cual puede parecer que el enfermo hubiera pasado a mejor vida, es decir, estar muerto. Así nació la historia que inmortalizó al ya famoso actor. Y esto prácticamente dice así: su doctor se encontraba fuera de México y fue atendido por alguien más que desconocía su condición y determinó que ya había perdido la vida. Pues sucedió que, como la estrella que era Pardavé tuvo su funeral y fue sepultado en el lote de actores localizado en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Se dice que el actor fue enterrado con su testamento en el bolsillo, por lo que procedieron a exhumar sus restos para obtenerlo, y fue ahí cuando el terror llegó a quienes participaron en la recuperación del documento. Vaya terror que sí se escucha. Así que se trabajó para retirar la tierra y losa sobre el ataúd de Joaquín Pardavé. Al ser abierto, dejó todos helados. El cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja. Había sangre por todas partes, sus dedos rígidos y contraídos habían rasgado su rostro de desesperación. Todo indicaba que había sido enterrado vivo. ¡Qué horrible situación! El terremoto del 19 de septiembre de 1985 fue el más mortífero y destructivo que se ha registrado en la historia de la Ciudad de México. Su magnitud fue 8.1, según informó el Instituto de Geofísica de la UNAM. En este temblor, con el famoso caso Mochito, que fue una cortina de humo para que el gobierno mexicano no se viera tan incompetente, así como el relato de los colados, que se trata de los desaparecidos de la matanza de Tlatelolco y otros presos del gobierno. Sus cuerpos fueron puestos en el estadio donde llevaron a todos los cadáveres del terremoto, para así elevar la cantidad de muertes y desaparecer toda evidencia de esos crímenes. En 1927, México aún sufría las cicatrices de la revolución, enfrentando principalmente problemas económicos. El presidente de ese entonces, Plutarco Elías Calles, hacía diversos cambios para poder reformar el país, afectando directa e indirectamente los intereses extranjeros, por lo que su forma de gobernar era mal vista por el gobierno de USA. No es extraño que el vecino del norte ya contara con un elaborado plan para destituir a Elías Calles e intervenir en el país. Lo que sí sorprendió que el presidente mexicano ya tenía copias impresas de sus planes confidenciales. Solo una persona mexicana había logrado filtrar documentos oficiales de Estados Unidos. Pero, ¿quién era? Esta persona, a quien se desconoce su identidad, escribió más de 300 reportes con información. Se identificaba solo con palabras tal cuales como 10-B. Gracias a estos reportes nos pudimos enterar de los planes de Estados Unidos para derrocar al presidente y prevenir otra revolución. Se menciona que en ese tiempo Estados Unidos tenía varios agentes en territorios mexicanos y nunca pudo hallar a la gente con aquella descripción.
La trágica historia silenciada de los niños muertos en México por Chernobyl. La explosión del reactor 4 de la central atómica de Chernobyl el 26 de abril de 1986 fue el mayor accidente nuclear de la desaparecida Unión Soviética. La nube radioactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud, OMS, emitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40.000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla que fueron distribuidos en el país entre 1987 y 88 por la CONASUPO. La CONASUPO básicamente es un organismo gubernamental desaparecido en el 99 que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. Esto se supo gracias a que un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos y se dio cuenta que era una ciudad cercana de Chernobyl. Tomó una muestra y efectivamente se encontraron material radioactivo, pero ya era muy tarde, ya muy tarde. Miles de niños comenzaron a tener los síntomas del cáncer. Desde Memory Access para todo el world, esperamos que haya sido de tu agrado. Hasta luego.